Antes de sumergirte en esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien dudó de tus sueños solo por cómo te veías o de dónde venías? Dale like si alguna vez te subestimaron, porque esta historia demuestra que la verdad, tarde o temprano, brilla por sí sola. Amaya Lorette Washington tenía 9 años y una imaginación tan inmensa como el cielo que miraba todas las noches desde el porche de su casa en Huntsville, Alabama. No era una niña que hablara mucho en clase, pero cuando lo hacía, cada palabra salía con una certeza tranquila, como si supiera cosas que los demás aún no habían aprendido. Vivía con sus padres en un vecindario modesto, rodeado de robles altos y calles tranquilas. Su madre, Kenia, trabajaba como bibliotecaria en la universidad local, y su padre, Ilaiche, salía todas las mañanas con su portafolio negro rumbo al Centro Espacial Marshall de la NASA. Amaya sabía perfectamente qué hacía su padre allí, aunque nadie más pareciera creerle. Cada noche, después de cenar, él se sentaba con ella en el patio trasero y le explicaba cómo funcionaban los cohetes, por qué Marte era rojo o cómo nacían las estrellas. Para Amaya, el universo era un lugar lleno de posibilidades, y su padre, un hombre capaz de alcanzarlas. En la escuela, sin embargo, su mundo se sentía distinto. Su maestra, la señora Whitmore, era cortés pero distante, con una sonrisa que rara vez llegaba a los ojos. Algunos niños, como Mason o Lauren, no disimulaban el desprecio con el que miraban su cabello trenzado o los cuadernos que siempre estaban llenos de dibujos de naves espaciales. El aula de 4º grado era luminosa, con mapas del sistema solar en las paredes y frases motivadoras que hablaban de soñar en grande. Pero para Amaya, ese espacio no siempre se sentía seguro. Sus compañeros hablaban de sus vacaciones en la nieve o sus clases de piano, mientras ella dibujaba satélites en su cuaderno o escribía sobre planetas imaginarios. Había aprendido a no contar demasiado, porque cada vez que lo hacía, alguien rodaba los ojos o le decía que estaba inventando. En una ocasión, durante una actividad grupal, mencionó que su padre trabajaba con cohetes y uno de los niños soltó una risa burlona. Desde entonces, guardaba sus historias solo para ella. Pero no era solo el silencio de los niños lo que pesaba, era la manera en que la señora Whitmore corregía sus respuestas con impaciencia o como rara vez elogiaba sus trabajos, aunque estuvieran impecables. Amaya lo notaba. Sentía como el aire cambiaba cuando hablaba, como sus palabras parecían no tener el mismo peso que las de otros. Y sin embargo, ella seguía mirando al cielo. Porque en casa, su padre siempre le decía que el universo era tan grande como su valor para explorarlo. Y ella, aunque a veces dudaba, quería creer que eso era verdad. Una mañana de lunes, mientras los pájaros aún cantaban entre los árboles del patio escolar, la señora Whitmore anunció una actividad especial. Cada alumno presentaría la ocupación de sus padres frente a la clase. Amaya sintió un nudo en el estómago. Su mente se llenó de recuerdos de las noches con su padre explicándole diagramas, de las historias que le contaba sobre las misiones en las que había trabajado. Quería compartirlo. Quería decirles a todos lo increíble que era su papá. Pero también recordó las risas, los comentarios, las dudas. A pesar de todo, decidió hacerlo. Esa decisión, aparentemente simple, marcaría el comienzo de algo mucho más grande. Aquel momento, en apariencia cotidiano, sería el punto donde los prejuicios chocarían con la verdad. Y lo que estaba por venir, nadie en esa aula lo olvidaría jamás. Quédate con nosotros, porque lo que pasará después te va a estremecer. ¿Has sentido alguna vez cómo se te encoge el pecho cuando todos se ríen de algo que para ti es sagrado? Si esta historia te conmueve, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otras personas a no quedarse en silencio. El viernes siguiente a la asignación, Amaya se despertó más temprano de lo habitual. Su madre le había trenzado el cabello la noche anterior, y había elegido su vestido azul marino, el que tenía pequeños planetas bordados en la cintura. En el trayecto hacia la escuela, su padre le preguntó si estaba nerviosa. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. El día transcurrió con lentitud, hasta que llegó la hora de las presentaciones. Uno a uno, los niños y niñas pasaron al frente, padres que trabajaban en restaurantes, madres enfermeras, hermanos mayores que ayudaban en negocios familiares. Cada historia era recibida con sonrisas y algunos aplausos educados. Cuando la señora Whitmore dijo su nombre, Amaya se levantó con su cuaderno en las manos, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. Se paró al frente, sostuvo la mirada de su maestra por un segundo y comenzó a hablar. Dijo que su padre era ingeniero en la NASA, que ayudaba a construir sistemas que impulsaban cohetes hacia el espacio.
Dijo que le enseñaba sobre física, que le hablaba de las estrellas. Apenas terminó la frase, un murmullo se esparció por el aula. Mason soltó una risa ahogada y murmuró algo que algunos otros repitieron. ¿Tu papá en la NASA? ¿Seguro que no limpia los baños allá? La señora Whitmore no dijo nada al principio. Luego, con una expresión de falsa calma, le pidió a Amaya que regresara a su asiento. Su tono tenía ese filo invisible que corta sin herir la piel. Amaya sintió un calor subirle por el rostro, pero no lloró. Se sentó, apretando el cuaderno contra el pecho. En su mente, las palabras de su padre resonaban, pero parecían lejanas, como si vinieran de otro planeta. La clase continuó, pero todo sonaba distante. Cuando sonó el timbre del recreo, ella se quedó en su lugar, mirando fijamente la página donde había dibujado un motor de propulsión. En casa, esa imagen era motivo de orgullo. En la escuela, se había convertido en motivo de burla. Lo que más dolía, sin embargo, no era la risa de sus compañeros, sino el silencio de su maestra. Porque si alguien debía haber creído en ella, era quien le enseñaba a diario sobre el valor del conocimiento y la verdad. Esa noche, durante la cena, su madre le preguntó cómo había salido la presentación. Amaya dijo que estuvo bien. Su padre la miró en silencio, como si intuyera que algo no estaba bien, pero no insistió. Ella subió a su cuarto, se recostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo, no miró las estrellas. Durante los días siguientes, Amaya se volvió aún más callada. En clase, ya no levantaba la mano, ni compartía sus ideas. Guardaba sus dibujos en una carpeta cerrada, y no mencionaba a su padre ni una sola vez. La señora Whitmore tampoco volvía al tema. Era como si todo se hubiera borrado, como si nunca hubiera pasado. Pero dentro de Amaya, algo se había quebrado. No era solo tristeza, era la primera vez que se sentía avergonzada por decir la verdad. En casa, su padre seguía hablándole sobre nuevas misiones, pero ella solo asentía. Algo se había apagado en sus ojos, una chispa que antes brillaba con fuerza. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, dentro de ella comenzaba a crecer un silencio denso, hecho de dudas y heridas invisibles. Pero lo que nadie imaginaba era que esa calma era apenas la antesala de algo mucho más grande. Porque a veces, la verdad necesita caer al fondo para después resurgir con más fuerza. No te vayas todavía. Lo que está por suceder cambiará el rumbo de esta historia para siempre. El mes siguiente trajo consigo un cambio inesperado. La dirección del colegio anunció una jornada especial llamada Semana de los Padres Inspiradores, una actividad en la que los padres serían invitados a hablar sobre sus profesiones y cómo éstas influenciaban a sus familias. La señora Whitmore, al anunciarlo, recorrió el aula con la mirada y se detuvo por un segundo en Amaya. Luego dijo con un tono neutro que todos estaban invitados a participar. Cuando los formularios llegaron a casa, Amaya los dejó sobre la mesa sin decir nada. Kenia los firmó sin preguntar, como solía hacer, pero Ilaiche notó la expresión evasiva de su hija. Después de la cena, subió al cuarto de Amaya y la encontró sentada en el suelo, con sus dibujos esparcidos alrededor. Le preguntó si quería que él hablara en su clase. Ella tardó en responder. Finalmente, sin mirarlo, dijo que no estaba segura. Ilaiche no insistió. Solo le acarició la cabeza y le dijo que, cuando uno guarda la verdad por miedo, deja que los demás escriban su historia. Luego salió del cuarto en silencio. Esa noche, Amaya se quedó despierta, mirando por la ventana. No sabía si quería que su verdad se oyera, pero algo dentro de ella le decía que ya era hora. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. El salón fue decorado con carteles hechos por los propios alumnos, y las sillas fueron dispuestas en forma de semicírculo frente a una pequeña tarima improvisada. Padres y madres comenzaron a llegar, muchos con uniformes de trabajo, carpetas y presentaciones preparadas. Amaya no sabía si su padre vendría. No lo había visto esa mañana, y tampoco le había dicho nada durante el desayuno. Se sentó al fondo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, en completo silencio. La señora Whitmore, con su voz habitual, fue llamando a los invitados. Un bombero, una enfermera, un dueño de cafetería. Todos hablaban con entusiasmo. La clase aplaudía, algunos tomaban notas. Entonces, alguien abrió la puerta del aula. Ilaiche entró, vestido con un traje gris oscuro, su gafete colgando del bolsillo del saco. Saludó con una sonrisa tranquila y se dirigió al frente. Amaya sintió que el aire se detenía.
Algunos niños murmuraron entre sí. Él se presentó con naturalidad. Dijo que trabajaba en el desarrollo de sistemas de propulsión para la NASA, específicamente en el diseño de motores para lanzamientos orbitales. Habló de ciencia, de esfuerzo, de errores y aciertos. Pero luego, bajó la voz y dijo que todo lo que sabía lo intentaba transmitirle a su hija, porque ella, con su mente curiosa, era la persona más brillante que conocía. En ese momento, el silencio fue absoluto. La señora Whitmore lo miraba con los labios apretados. Algunos niños bajaron la mirada. Amaya, sin darse cuenta, estaba sonriendo. No de forma amplia, sino con esa pequeña curvatura de labios que nace cuando uno se siente finalmente visto. Y Laiche terminó su intervención diciendo que, para él, la verdadera misión no era enviar cohetes al espacio, sino enseñarle a su hija que no hay sueño demasiado grande ni verdad que deba esconderse. Se despidió con una reverencia suave y salió del aula. Amaya se quedó sentada, aún procesando lo que había ocurrido. No era solo orgullo. Era alivio. Era como si, por fin, su voz hubiera tenido eco. Aquel gesto de su padre, su presencia serena y firme, había roto el muro invisible que la rodeaba. Y aunque nadie aplaudió más fuerte ni la maestra cambió su expresión de inmediato, algo había cambiado para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que está por suceder tocará el corazón incluso de quien menos esperas. El lunes siguiente, la escuela volvió a su ritmo habitual. Nada parecía haber cambiado la superficie, los mismos pasillos, los mismos rostros, el mismo murmullo matinal antes de entrar al aula. Pero dentro de la señora Whitmore, algo no la dejaba en paz. Había pasado el fin de semana pensando en las palabras del señor Washington, en la mirada serena con la que había sostenido toda la sala. Recordaba el rostro de Amaya, esa mezcla de orgullo contenido y alivio silencioso. Y también recordaba con incomodidad su propio silencio en aquel día de la presentación, semanas atrás. Había sido testigo de una injusticia, y no solo no la había detenido, sino que había contribuido a ella. El lunes por la tarde, mientras los niños empacaban sus mochilas, pidió a Amaya que se quedara unos minutos más. La niña la miró con sorpresa, pero obedeció. Cuando el aula quedó vacía, la maestra se sentó frente a ella y, por primera vez, bajó la voz. Dijo que había sido injusta, que había dudado de ella, no por falta de pruebas, sino por prejuicios que ni siquiera había reconocido tener. Dijo que lo sentía, que lo lamentaba de verdad. Amaya no respondió de inmediato. La observó en silencio, con los ojos bien abiertos, como midiendo el peso de cada palabra. Luego asintió, con una calma madura que no parecía propia de una niña de 9 años. Dijo que estaba bien, que entendía, pero que ella siempre supo quién era su padre, aunque nadie más lo creyera. La señora Whitmore sintió un nudo en la garganta, uno que no podía tragar. Amaya se despidió con una sonrisa leve y salió del aula. No hubo dramatismo, ni frases grandilocuentes. Solo la certeza silenciosa de que algo se había restaurado. En los días que siguieron, la relación entre ellas fue distinta. La profesora comenzó a notar cosas que antes ignoraba, las respuestas brillantes de Amaya, sus observaciones agudas, la profundidad de sus escritos. Ya no se trataba de compensar un error, sino de reconocer un talento. Y poco a poco, otros también comenzaron a notarlo. Amaya no volvió a mencionar la ocupación de su padre en voz alta, no porque sintiera vergüenza, sino porque ya no lo necesitaba. Su verdad estaba plantada, firme como un roble. Y eso, ahora lo sabía, nadie podía quitárselo. Una tarde de viernes, Amaya estaba en el patio trasero de su casa, con el cielo tornándose anaranjado. Había esparcido sus hojas sobre una manta y dibujaba con lápices de colores una nave espacial. En el costado de la nave, había escrito con letra pequeña, Lorete I. Cuando Ilaiche salió a buscarla, le preguntó qué era. Ella respondió sin levantar la vista que era su primer diseño oficial, el que llevaría su nombre. Él sonrió. Le preguntó si iba a compartirlo en la escuela. Ella pensó por un segundo, luego dijo que no aún, pero que algún día todos conocerían sus ideas, porque el espacio no le pertenecía a unos pocos, sino a todos los que se atrevieran a soñarlo. Ilaiche se sentó a su lado. Juntos miraron cómo las primeras estrellas aparecían. Y en ese silencio lleno de significado, Amaya entendió algo que le quedaría grabado para siempre, que su voz, su historia y su verdad no necesitaban permiso. Solo necesitaban ser vividas con dignidad.
Esta historia fue poderosa, ¿verdad? Si te conmovió tanto como a nosotros, deja tu like y acompáñanos para más historias que tocan el alma.